Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Antonio Flores González. Estamos en el programa En su propia voz, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Agradecemos mucho que nos esté sintonizando, ya sea por la televisión universitaria en el 24.1 de la televisión abierta y en diferentes sistemas de cable, o por Radio Universidad Autónoma de Querétaro en el 89.5 de la frecuencia modulada. Muchas gracias por estar sintonizándonos. Agradecemos mucho al equipo técnico y de producción que hace posible este programa. Como siempre, le recordamos nuestros teléfonos para que se ponga usted en contacto con nosotros. Estamos en el 192-1293 y 192-1200, extensión 37120. Le recordamos que puede también visitar nuestros programas anteriores en las plataformas de YouTube, en Facebook. Y pues en esta ocasión estamos muy contentos de recibir a Carlos Iván Aguilar. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor. Encantado de acompañarles por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a hablar de un tema, de varios temas más bien, pero vamos a empezar hablando precisamente sobre lo que son las islas de calor como un fenómeno urbano, como un fenómeno ambiental urbano. Vamos a pedirle a Carlos que nos aclare qué son las islas de calor, a que nos platique si Querétaro es una isla de calor, la podemos considerar ya la ciudad de Querétaro como una isla de calor, y a platicar varios temas pues relacionados con esto, como las obras públicas que han generado pues aridez en nuestro entorno, las iniciativas de reforestación en diversos espacios, tanto en la ciudad de Querétaro como fuera de la ciudad de Querétaro. Ya nos contarás tú ahorita las experiencias en las que estás trabajando, precisamente la participación ciudadana y la organización social que hay en torno a todo esto. Carlos Iván, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Te presento para que conozcamos un poquito más de él. Él es compañero trabajador de la Universidad Autónoma de Querétaro, allá en la Facultad de Ciencias Naturales, en el Laboratorio de Calidad de Agua y Suelo. Carlos Iván Aguilar es químico e ingeniero ambiental por la Universidad Tecnológica de Querétaro, especialista en diseño regenerativo por Ecodemia en Londres. Se desempeña en áreas transdisciplinares del rubro ambiental como la rehabilitación de ecosistemas forestales, el diseño con permacultura de sitios productivos, el manejo efectivo de los bienes hídricos mediante la implementación de ecotecnias. Ya platicábamos un poquito antes de entrar al aire sobre esto. El monitoreo físico-químico y microbiológico de la calidad del agua, el diagnóstico territorial y la intervención de cuencas hidrográficas con la participación de actores sociales e institucionales, que esto es muy importante, también por el trabajo que hace Carlos Iván Aguilar, no solamente en la universidad, sino también con diversas organizaciones sociales y grupos sociales, ¿no? Si te parece, Carlos, empezamos entonces con que nos platiques qué es esto de las islas de calor. Correcto, Toño. Pues entender que en el mundo que vivimos existen diferentes fenómenos de cambio climático, ¿no? El más conocido, que es a escala global, es el calentamiento global, ¿no? Los gases de efecto invernadero que incrementan el calor, que suben la temperatura global, ¿no? En el caso de la isla de calor, hablamos de un fenómeno local, de un cambio climático, de un cambio en la disrupción de los patrones hidrometeorológicos, de la termorregulación de una región en concreto, ¿no? Y eso está totalmente ligado con las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente tú tienes en el territorio, en la cuenca, en el ecosistema, en la ecorregión, pues procesos funcionando, ¿no? Tienes la geología, ¿no? Con un relieve, tienes el suelo que se fue formando, que digamos el suelo es como el hijo del clima, la geología y la interacción con la vegetación, la hidrología. Y pues tienes todos estos otros factores, ¿no? La lluvia, la velocidad y la dirección del viento, tienes la incidencia de radiación solar.
Entonces todo eso va configurando la vida, ¿no? La masa forestal y el tipo de suelo. El suelo es de lo más valioso en donde tenemos que poner atención. Naturalmente tienes eso en un sistema ambiental. Entonces cuando lo antropizamos, lo convertimos en un sistema socioambiental, pues tenemos la necesidad de tener espacios de cultivo, de espacios ganaderos, de asentamientos donde vivir y se va compactando obviamente la tierra, el suelo se va perdiendo, vamos erosionando. Entonces a medida que se pierde el suelo, es más difícil para la vegetación volverse a establecer, ¿no? Uh-huh. Y que la vegetación es este vínculo magnífico entre lo que sucede en el cielo y lo que sucede bajo tierra, y que tiene que ver con el agua. Entonces, la carpeta forestal va a permitir que el agua, hay un fenómeno que le llaman bomba biótica, que es una hipótesis que viene de Rusia, de cómo canales de altas y bajas presiones atmosféricas van jalando el agua desde las costas hacia dentro del continente, ¿no? Gracias a la humedad presente de estas diversas vegetaciones, ¿no? Que hay bosques, selvas, matorrales, humedales, pastizales, etcétera, en México. Entonces, las plantas deberían de estar sudando, deberían de estar evapotranspirando, formando nubes, luego esas nubes condensándose y las copas de los árboles reducen la fuerza con la que caen estas gotitas de agua para que se infiltren con delicadeza en el suelo. Entonces, el suelo actúa como una esponja. Y entonces el suelo, cuando atraviesa el agua así con delicadeza, infiltra. Y cuando atraviesa la roca, percola y recarga los acuíferos, ¿no? Entonces hay flujos de agua superficiales, subsuperficiales y subterráneos, ¿no? Eso es lo que debería estar pasando a nivel atmosférico y geológico gracias a la vegetación con la hidrología. Entonces, esto es lo que alteramos los seres humanos con nuestra actividad, como lo decías, actividad agrícola, pero de manera, me imagino, muy fuerte precisamente en la urbanización, en la construcción de estas grandes ciudades, ¿no? ¿Y en qué momento hablamos de isla de calor? La isla de calor se va formando desde el momento en el que empezamos a deforestar. Ahí empieza a haber una pequeña isla de calor porque las plantas están funcionando con sus cloroplastos, su capacidad de fotosíntesis, están captando la radiación solar, ¿no? Pero también el calor, disipan el calor, ¿no? O sea, hay gradientes de temperatura de hasta 10, 15 hasta, me parece, 20 grados Celsius, grados centígrados de diferencia en un área vegetada de un área que no está vegetada, ¿no? Dependiendo de la densidad de la vegetación. Entonces, cuando el fenómeno de las ciudades comienza desde pues, milenios atrás, es que se empieza a observar que el territorio se vuelve árido, que la humedad ya no permanece, ¿no? Entonces, desde que la humedad se va, desde que esta evapotranspiración se pierde, ¿no? Y lo mismo que el suelo está seco, la roca está sueca, porque hay pozos, hay consumo de agua para riego para los animales, se empieza a secar el territorio y entonces ya empieza a perder esa capacidad de termorregularse, ¿no? Y ya las plantas ya no pueden sostenerse. Entonces, ahora que hablamos en el siglo XXI, o bueno, desde un par de siglos atrás, de estas grandes urbes, de estas megalópolis incluso, pues bueno, es importante considerar que la vegetación no nada más son ornamentos, ¿no? Claro. Y esa es una nota para Querétaro. No es nada más a lo que se ve bonito, es parte funcional de la sobrevivencia y del futuro de lo que le llamamos la capacidad de carga de la ciudad. La capacidad de carga. Capacidad de carga. Es decir, la capacidad de filtrar, la capacidad de regular la temperatura. ¿Existe alguna estimación, alguna medida para considerar una isla de calor una ciudad? ¿O todas las ciudades ya son en sí islas de calor por esta alteración? Te soy sincero, no tengo esa estimación. No estoy seguro de que debe de existir. Pero desde que usas pavimento, concreto, asfalto, todos estos materiales, la radiación solar tiene diferentes longitudes de onda y la parte del espectro que es calor se queda absorbida, ¿no? Se rebota, y en vez de que rebote como debería, Sí. está manteniéndose en ese material
y entonces se seca aún más, ¿no? Entonces ni siquiera el agua cuando llueve se infiltra, entonces nada más escurre, se va al drenaje, se va a un río contaminado cercano y termina en el mar. Entonces el agua es lo que debería estar regulando estos procesos, pero está todo seco, está todo pavimentado. Los ríos, como el río Querétaro, está ademado en la parte urbana y aparte lleno de mierda. Sí, literal. Entonces, pues es un tema que va de la mano. Agua y clima son uno, ¿no? El año pasado tuve oportunidad de estar en Naciones Unidas, en Nueva York, en la Conferencia del Agua, donde se dieron cuenta las autoridades de muchos países que tenían dobles fondos internacionales para temas de agua y para temas de clima, pero entendieron que son uno, ¿no? Eso viene incluso en el 6º reporte del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, donde entender que algo así como el 87% de fenómenos climáticos extremos están relacionados con desastres hidrometeorológicos. Agua es clima, van de la mano. ¿Querétaro la podemos considerar una isla de calor? Querétaro la podemos considerar una isla de calor. ¿Por qué? Porque hemos crecido sin vegetación nativa. ¿No? Y el tema es que tratamos de poner palmeras y eucaliptos y ficus y tabachines y pirules, que mucha gente piensa que el pirul es de aquí, pero es de Perú. Y a los españoles les gustó para traerlo acá. Por ello el nombre, ¿verdad? De pirú. Ajá, es del pirú. Entonces, esas plantas, en vez de estar aportando agua, consumen agua. Consumen agua. A ver, dos cuestiones. Uno, las consecuencias de vivir en una isla de calor, para quienes habitamos las ciudades. Y dos, la responsabilidad en la planeación urbana que debemos de tener para considerar la vegetación pues, que existe, que debe existir en la ciudad. Correcto. Pues las consecuencias tienen que ver con... Ya estamos viviendo a la par este fenómeno de cambio climático global. Entonces experimentamos ondas de calor. Entonces una onda de calor en un territorio con una isla de calor, que además en temporada de estiaje y en estado de sequía y en un momento de la existencia donde ni siquiera estamos seguros de cómo vamos a lograrlo con la poquita agua que nos queda y eso que una gran parte de ella la estamos trasvasando, tiene que ver pues con muertes. Incluso Mario Molina lo anunciaba. Va a haber un momento en que los gobiernos tendrán que decidir ya no solo cuestión de inversión económica, sino dónde salvar más gente o dónde la gente no tendrá que perecer o ser afectada, ¿no? O sea, desde lo más cercano podríamos hablar de desplazamiento climático. Hay una colaboración que me invitaron a hacer las compañeras de Bajo Tierra Museo del Agua hace 3 años en un reporte especial que se llama Historias que Andan, donde estudiamos la urbe. A mí me tocó el caso de Carrillo, colaborando con Casa Vinculación Social. Y pues ahí hablamos de justamente la industrialización del viejo pueblo de San Miguel Carrillo y cómo alteró el modo de vida. Entonces el desplazamiento climático va desde el cómo alteras la ciudad y cómo la transformas sin considerar el estilo y modo de vida del que dependían sus habitantes. Entonces los desplazamientos climáticos los vamos a tener pronto en Querétaro. La gente tendrá que buscar lugares como Tequisquiapan, como San Juan del Río o salir del estado. O salir del estado en búsqueda del agua, en búsqueda de mejores condiciones climáticas. Mejores condiciones climáticas y del agua, sobre todo, ¿no? Y a esto viene luego también el fenómeno del alimento, el encarecimiento de los alimentos, etcétera. Sí, lo hemos visto ya en algunas regiones, ¿no? Hace algunos años trabajando en la Sierra Gorda con la población Pame de Nuevas Flores, precisamente ya estaban considerando bajar su población hacia el río Santa María precisamente por la escasez de agua, ¿no? Entonces ya son fenómenos migratorios pues que estamos viendo, temporales o definitivos, pero que ya estamos viendo movilidad por esta situación respecto del agua, refugiados climáticos. Refugiados climáticos. Eso ya es un tema que la ONU pone sobre la mesa, ¿no? Ajá. En un momento donde las flores salen en la Antártida, ¿no? Estaba revisando el material un poco para preparar esta entrevista y vi una nota de prensa donde hace 2 años tú precisamente comentabas al inicio de la obra 5 de febrero y advertías pues sobre los riesgos pues de no considerar una forestación adecuada. 2 años después, ¿qué observas tú en 5 de febrero? Sí, creo que ahí
esa nota tuvo algo de qué hablar porque hubo ahí unos detalles que no terminaron de salir bien publicados. Pero el asunto es que pues se hace desde mi persona una crítica al cómo se está creciendo y diseñando la obra 5 de febrero, que si bien nos ha sido muy complejo lidiar con ello en el día a día, en el tema urbano, quienes nos desplazamos en autobús y quienes no, obviamente. Ciertamente el no haber considerado una paleta vegetal, una franja saludable de ecosistema, nos va a costar muy caro, porque probablemente en 10, 20 años tengamos que estar pensando en rediseñar tramos completos de 5 de febrero, así como muchos otros lugares de la ciudad. Ya hay varios candidatos que contendieron, que estuvieron platicando sobre el tema, ¿no? Porque ahora vende, porque el tema ahora sí importa y urge. O sea, eso lo teníamos que haber hecho hace 20 años. Entonces, creo que es un momento bisagra de la existencia humana donde tenemos que pensar en crecer las ciudades con vegetación nativa, pensándolo desde un enfoque de ecosistemas o socioecosistemas. En ese momento se estaba incluso trasplantando algunos árboles para llevarle a una reserva, me parece que Tlacuache, la reserva de Tlacuache. ¿Hay seguimiento de esto? ¿Sabes qué pasó con esos árboles que quitaron de 5 de A febrero? mí me da mucha pena y mucha tristeza. Parece que sí le han tratado de dar seguimiento, pero bueno, para empezar son ficus, son árboles de China, son árboles ornamentales, no son árboles nativos, no son árboles con función ecosistémica. Claro que filtran algo de carbono, claro que aportan un poquito la termorregulación, pero no está igual de adaptado a un ficus que un tepehuaje, claro, que un tepame, que un huizache, que un garambullo, ¿no? Entonces pensar las ciudades, incluso, o sea, hay muchos árboles ahí en la selva baja caucifolia del tángano, de piña colorada, de las laderas de Hércules, que pueden incorporarse algunas especies clave en la ciudad, ¿no? Y también de los matorrales de la parte plana. Hay muchas especies como el palo blanco, que da una sombra hermosa y que crece rápido y no tiene muchos requerimientos hídricos y no tiene espinas, ¿no? Porque a la mujer mucha gente dice, es que como el mezquite tiene espinas, el huizache igual, el garambullo, el granjeno. Pero bueno, tenemos acebuche, palo chichote, palo blanco, tepehuaje, cazaguate. Pero tan frescos que son el mezquite y el huizache, ¿no? Sí. Precisamente. Aprovechando, hay varios esfuerzos independientes, ciudadanos, inquietudes de colonos en varias partes de la ciudad por reforestar, ¿no? ¿Tú conoces estas experiencias? ¿Qué recomendarías precisamente ahora? Ya nos dices algunas de las especies que propondrías que fuera mejor para esta reforestación. Seguro. Primero, hay una contribución que me tocó hacer con Comunidad Bosque Vivo, colectivo al que pertenezco, donde también colaboró Bajo Tierra Museo del Agua, que es un manual de buenas prácticas para reforestar en Querétaro. Entonces, ese manual lo pueden descargar en el micrositio de Bajo Tierra y pues trae todo un contexto local para pensar cómo reforestar en Querétaro. Y ojo, una reforestación tiene que ver con rehabilitar el ecosistema forestal de una zona natural, mientras que cuando hablamos de urbe es forestación, ¿no? Que hemos forestado en Carrillo Puerto y tenemos pensado con un grupo que se llama Red Fo Urbana, asociado a la intercolectividad Café para la Paz. Estamos en busca de varios espacios públicos dentro de la ciudad, donde con apoyo ciudadano pues podamos crear estas islas de restauración de ecosistemas, ¿no? Y con Comunidad Bosque Vivo estamos preparando una reforestación en Amealco y con encinos, igual que con el Foro Interuniversitario del Río Pueblito, pues estamos pensando en reforestar en el Río Pueblito, en el Batán. Entonces, estos manuales para la forestación en la ciudad lo pueden encontrar en el micrositio de Bajo Tierra Museo del Agua. Lo buscamos por internet así, Bajo Tierra Museo del Agua, y ahí están este manual accesible. Exacto, ahí en los documentos disponibles. Ajá. Perfecto, muy bien. Pues acabamos de pasar un proceso electoral también. Tenemos nuevas autoridades, una reconfiguración del Congreso local que es muy importante. Hace 2 años fue una represión
a una manifestación precisamente en contra de la ley del manejo del agua. Hace un año fue la de Escolásticas también, el 13 de junio, posteriormente fue la de Maconí. Se acusó mucho estas movilizaciones de tener fondos electorales, pero bueno, ya pasamos el proceso electoral, tenemos un nuevo Congreso, incluso con una nueva mayoría. Yo creo que hay que seguir insistiendo en el tema, ahora con quienes son nueva mayoría en el Congreso del Estado de Querétaro, para también revisar la ley del manejo del agua, ¿no, Carlos? Correcto. Sí. ¿Qué propondrías, qué hablarías, qué comentarías, no solamente a los nuevos diputados, sino también a las nuevas autoridades municipales que tenemos en el Estado de Querétaro, en el municipio de Querétaro, perdón, y a las autoridades que continúan en el Estado de Querétaro, con respecto a este tema, pues, de las islas de calor? Pues yo quisiera poner sobre la mesa un posicionamiento político, una corriente ideológica que creo que es parte del camino hacia nuestra supervivencia, que se llama decrecimiento. En inglés le llamamos degrowth, ¿no? El dejar de crecer, entender que la economía no es lineal y que no podemos crecer infinitamente a costa de los mal llamados recursos naturales, ¿no? Que son bienes naturales, de tener a la naturaleza a nuestra merced. Es entender cómo integrarnos a los procesos naturales en vez de estar domesticando y dominando la disponibilidad de agua, la poca vegetación que hay, los suelos saludables. Entonces creo que el decrecimiento es una de las líneas que quiero posicionar para buscar nuevas formas de legislar. Que espanta mucho a la gente oír esas teorías del decrecimiento, ¿no? Porque estamos precisamente obsesionados con mucha obra pública, estamos obsesionados con índices económicos, de productividad, de consumo, incluso estamos confundiendo el bienestar con el consumo, y habría que replantearlo, ¿no? Precisamente estamos, como tú dices, en un momento coyuntural, en un momento bisagra, para hacer esto de la humanidad. Y por fortuna yo tuve oportunidad de estudiar esto con varias personas con esta especialidad que hice en línea de diseño urbano regenerativo, arquitectos, ecólogos, sociólogos, urbanistas de varias partes del mundo que fueron profesores y compañeros míos. Ya están practicando el decrecimiento en sus ciudades, ¿no? En Asia, en islas del Pacífico, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en África, en el Medio Oriente. Ya existen iniciativas de decrecimiento para un diseño urbano regenerativo e incluir los procesos naturales a una nueva idea de cómo formar ciudades saludables para los habitantes y para su naturaleza. Incluso París estaba anunciando hace algunos meses actividades muy fuertes de deforestación, precisamente para bajar la temperatura de la ciudad. Pues a nuestros políticos que les encanta tomar como referencia Europa, pues creo que deberíamos de tomar el ejemplo de París, pues en ese sentido, y esos espacios que comentas, ¿no? En la ciudad de Querétaro, en particular, a estos grupos de colonos, lo digo en mi colonia, aquí en la Niños Héroes, en otras colonias lo sé también, que hay grupos de vecinos que están inquietos pues por hacer ese tipo de actividades, ¿no? Pueden consultar este manual, pero también, ¿qué más nos recomendarías, Carlos? Pues organización, creo que la clave es la organización, y no hay que depender todo el tiempo de quienes nos llaman técnicos, especialistas. Creo que eso ya es un paradigma viejo. Nosotros podemos guiar, compartir, pero las personas necesitan tomar iniciativa. Claro que es peligroso cuando alguien tiene iniciativa sin idea y sin argumentos y sin conocimiento sólido, pero un empuje que ayude a que la organización florezca es clave. Carlos Iván Aguilar, muchísimas gracias. Estamos despidiéndonos prácticamente. No sé si quieras agregar algo más. Pues puedan estar al pendiente de las redes de Café para la Paz. Por ahí estaremos compartiendo estas iniciativas urbanas de forestaciones. Perfecto. Y pues consultar este manual de reforestación. Café para la Paz lo podemos encontrar en Facebook. En Facebook y en Instagram sobre todo está más activo. Me parece que más en Instagram, sí. Correcto. Entonces por ahí estamos a la orden. Carlos Iván Aguilar, muchísimas gracias. Te agradecemos tu presencia, agradecemos a todos ustedes por su escucha, y nos vemos el siguiente martes aquí en el programa En su propia voz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenos días. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.